Bruce, tengo algunas preguntas para vos respecto a uno de los casos de uso de la blockchain particia que presentamos la semana pasada en la semana blockchain de París. Para aquellos que puedan ser nuevos en la blockchain particia y sigan escuchando acerca de votación, 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 por favor, entiendan que la blockchain particia no es solo un pony de un solo viaje donde la votación privada es nuestra misión principal, pero es una de las características que tiene el mayor impacto en el mundo donde se necesita. Entonces, ¿cuál es el desafío, Bruce, con la votación que enfrentamos hoy en día? Creo que se puede ver esto en muchos países diferentes en realidad. Soy originario de los Estados Unidos y en los Estados Unidos hay mucha polarización entre los partidos políticos. Y si has leído o escuchado las noticias en los últimos 10 años más o menos, ha sido un continuo ir y venir, especialmente con Trump estos días, y sin importar dónde te encuentres en el espectro político, no creo que nadie pueda discutir el hecho de que hay mucha división en estos días. Así que la computación multipartita está orientada a poder reunir a los participantes o entidades que son mutuamente desconfiados o desconfiados por naturaleza, reunirlos y permitirles trabajar juntos, colaborar juntos. Y la palabra desconfiado, mutuamente desconfiado, es realmente un término técnico, ¿verdad? Entonces, un argot que querés usar en este contexto donde, ya sabes, incluso Tiago y yo podríamos considerarnos mutuamente desconfiados también. Entonces, cuando comenzamos a tener conversaciones sobre, oye, ¿a quién votaste o por quién voté? Existe la vacilación en divulgar esa información, ¿cierto? Y eso también se puede definir como mutuamente desconfiado, y eso es lo que realmente hace la blockchain particia y la computación multipartita. Cuando tomamos el caso de uso de la votación o elección, y esto podría ser en cualquier nivel, podría ser, ya sabes, la votación para presidente de la clase de la escuela secundaria, o podría ser la votación de accionistas para una propuesta en particular, o podríamos hablar de la votación gubernamental. Siempre hay un grupo, una masa de personas que básicamente dicen, queremos transparencia, queremos verificar al 100% que esto es preciso, que nadie manipuló esto y queremos asegurarnos de que cada voto único se cuente, que no haya problemas con la elección, con las herramientas que se utilizaron y queremos asegurarnos de que sea preciso. Y eso es lo que el grupo de personas está viendo. Entonces, cuando lo miras de una perspectiva individual, comenzás a preguntarte, oye, podemos hacer esto, pero para que puedas hacerlo, necesitas divulgar por quién votaste. Entonces la gente dice, espera un segundo, no me siento cómodo divulgando esta información. Entonces ahora tenés un dilema, tenés una situación difícil. ¿Cómo puedes realmente tener una elección transparente que tenga integridad sin revelar la información privada que rodea a la persona? Ya sabes por quién estás votando. Entonces ahora tenés este dilema, tenés esta situación difícil. Así que la computación multipartita es una forma para que puedas equilibrar eso porque te permite calcular los datos sin necesidad de revelar la entrada secreta subyacente. En este caso, un voto particular que se hizo alrededor de él. Imagina que no tenés que decirle al mundo exactamente por quién votaste, pero aún así puedes calcular que los datos reales están ahí. Y eso es lo que hace la computación multipartita. Bruce, tocaste un poco, como que tocaste la pregunta que tenía a continuación. ¿Podemos profundizar
en por qué crees que es importante resolver este desafío y cómo la tecnología MPC puede contribuir a eso. Es importante resolverlo porque, bueno, creo que es evidente por sí mismo que es importante resolverlo, ¿cierto? Tener una elección verificablemente precisa y una elección que tenga integridad es el principio fundamental del proceso democrático. Si hay corrupciones o si hay irregularidades en la elección, entonces se contradice el principio de lo que muchos países están fundados. Y para mí es algo muy evidente. Sin eso, los principios fundamentales de la democracia comienzan a desmoronarse. Y no estoy seguro de cómo describirlo mejor. Es una función tan importante y crítica del proceso democrático en sí mismo. La semana pasada estuvimos en la semana de la blockchain de París. ¿Qué hicimos ahí que fue tan único que se conectará con lo que acabas de explicar? Tal vez este sea un buen momento para repasar un par de diapositivas que creamos y ver si puedo mostrarlas porque demostrará exactamente lo que hicimos en la semana blockchain de París. ¿De acuerdo? Patricia participó o fuimos la tecnología que impulsó los premios de la semana de la blockchain de París. Y lo que demostramos ahí fue la capacidad para nosotros de privatizar u ocultar el voto real de los votantes, pero aún así ser capaces de calcular matemáticamente a través de encriptación que el resultado de la votación era preciso. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo sucede eso? Revisaremos rápidamente cómo funciona la construcción tradicional blockchain y cómo la computación multipartita agrega esa capa de privacidad que completa el cuadro de poder tener transparencia así como privacidad en un proceso de votación. En una votación tradicional blockchain de contrato inteligente es bastante simple. Tenés un contrato inteligente donde las personas pueden votar por un candidato y podrías agregar cosas como información KYC ahí si quisieras asegurarte de que estás contando esos votos individuales. Tenés una lista de votantes, tenemos digamos Bob, Allison, Terry, están votando por dos candidatos, candidato 1 y candidato 2. En una votación blockchain tradicional todo es transparente, tenés a todos los candidatos listados y las personas que han votado por estos candidatos en este registro de blockchain. Y lo que puedes hacer con lo que se llama un contrato inteligente blockchain público y privado unificado, lo que puedes hacer es privatizar y ofuscar la información real de voto de los votantes. A quién votaron. Y así desde la perspectiva de la blockchain Particia lo llamamos contrato inteligente público y privado unificado, que básicamente significa que tenés un lado público de las cosas donde el lado público puedes ver cierta información pública y es transparente para toda la blockchain, y luego también tenés un lado privado de las cosas que tiene información privada y ambos pueden coexistir e interactuar entre sí. En este evento lo que puedes tener es lo que puedes tener es cosas como la información del votante, que en nuestra situación realmente blanqueamos, tenemos una lista de personas que blanqueamos para asegurarnos de que sean los únicos capaces de votar por esta votación particular de conocimiento cero o estructura de computación multipartita que creamos. Tenemos esta lista KYC, puedes ver exactamente quién forma parte de la lista y quién puede votar. Esa es la parte transparente. Luego, cuando seleccionó el voto, esa información de voto estaba oculta, estaba privatizada, nadie podía verla, ni siquiera la blockchain Particia. Pero podía verla descentralizada.
Entonces nadie puede ver a quién votó cada uno de estos individuos, pero aún así la blockchain pudo calcular el ganador real y hacer los cómputos. Nuevamente, equilibra la parte de transparencia y privacidad mientras aún puede calcular cuál fue el resultado. ¿Cómo es eso posible? La forma en que funciona es el proceso de eliminar el contexto de los datos que deseas mantener privados. Entonces, al eliminar el contexto a través de la división de los datos, básicamente significa que, como ejemplo, mi nombre es Bruce, ¿verdad? Vivo en Nueva York, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esa es la información. Esa información tiene contexto. ¿Dónde vivo? Mi nombre, apellido. Hay un contexto para eso y atrás del contexto la gente puede averiguar quién soy yo. Pero si dividimos las piezas individuales de los datos, no hay forma de que pueda saber quién soy yo, porque solo por saber mi nombre Bruce no vas a poder identificarme. Solo por tener mi apellido no vas a saber quién soy. Tampoco solo por tener solo Nueva York no va a identificar. Entonces, así que cada dato tiene contextos únicos para identificar qué son realmente esos datos. Pero si dividimos los datos, eliminamos ese contexto y eso es básicamente el punto de partida de la computación multipartita. Y así que en el ejemplo de votación, lo que hemos hecho es vectorizar el candidato 1 y ahora en el sistema de contrato inteligente, candidato 1 significa 0. Entonces Bob, que votó por el candidato 1, que ahora vectorizado a 0, mantiene esa información para sí mismo, pero luego crea 4 números adicionales, números aleatorios. Bueno, no realmente aleatorios, pero entraré en eso un poco más adelante, pero parecen aleatorios para los nodos que los van a recibir, así que hay 4 números que se crean. Y se asocia con ese número vectorizado. Y estos números aleatorios que ahora no tienen contexto para lo que Bob votó, cada una de esas pequeñas piezas se envía a cada uno de los nodos individuales en la blockchain. Entonces el nodo 1 adivina el número 1, el nodo 2 adivina el 2, el nodo 3 adivina el 3, el nodo 4 adivina el número 4. Entonces ahora cada uno de estos 4 nodos tiene una pieza de los datos de la misma manera que si mi nombre se hubiera dividido en diferentes piezas. Si el nodo 1 solo tenía el nombre Bruce, no podían identificar. Es un concepto similar a delinear el contexto dividiendo los datos. Esa es la primera pieza. Hemos eliminado el contexto de por quién votaste. Luego, en el caso de descubrir cómo computar para este tipo particular de una computación multipartita, lo que vamos a usar es lo que se llama el secreto compartido Shamir. Y eso básicamente es que vamos a crear una línea. Bob votó por el candidato 0, pero no va a compartir que votó por el candidato 0, así que dio estos 4 números y esos 4 números son realmente que derivan de dibujar una línea, no importa dónde en el gráfico. El vector de Bob era 0, como puedes ver aquí. El vector de 0 era 0 y él consultó el número 1, 2, 3, 4 como resultado. Y estos 1, 2, 3, 4 es básicamente en línea que pasa recta atrás del vector que era 0. Así que puedes ver en este gráfico 1, 2, 3, 4. Alice votó por 1. El vector de Alice está aquí y dibujó una línea y podría ser cualquier línea. Podría haber pasado por aquí, podría haber pasado por aquí, podría haber pasado por cualquier parte en el gráfico. Ella solo dibujó una línea aleatoria. Eligió 4 números de esa línea y luego compartió esos números con los diferentes nodos. Esta es la línea de Alice. Luego Terry votó por el candidato 0 y el 0 que eligió fue 2, 4, 6, 8. Esa fue la línea que eligió. Y puedes ver en los vectores que esta línea se dibujó.
De esa manera los datos se han dividido, el contexto se ha perdido en cuanto a quién votó por el candidato y cada uno de los nodos tiene una pieza de los datos. Pero eso es todo lo que saben. Así que ninguno de los nodos realmente sabe quién votó cada uno de estos votantes. Todo lo que saben es que simplemente tienen un número. Eso es todo lo que saben. Pero estos números están asociados con una línea particular que se unen al gráfico. Luego lo que hace la computación multipartita es sumar las coordenadas. Las coordenadas Y de la línea. Entonces el nodo 1 sabe las coordenadas Y. Veamos cuál es la coordenada Y del nodo 1. Esa coordenada es 1, 2, 2. Porque para el voto de Bob fue un 1 y para el voto de Alice y el voto de Terry fue un 2. Lo sumamos y luego obtenemos el valor de 5. Cada uno de los nodos básicamente hace lo mismo y luego obtenemos una sola línea que atraviesa, que termina en 1. Y ese 1 designa el número de votos que recibió el candidato 1. Entonces, sabiendo que el candidato 1 recibió un voto, puedes deducir que el candidato 0 recibió 2 votos y como resultado sabemos que el candidato 0 fue el ganador y no el candidato 1. Así que se descompone matemáticamente en una forma muy simple y un ejemplo muy simple. Si tuviéramos más votantes, si tuviéramos más candidatos, las matemáticas serían mucho más complejas. Pero este es un ejemplo muy simple de cómo una ecuación matemática puede ser utilizada usando datos que se han dividido, que han perdido contexto y todavía puede calcular lo que van a querer. Entonces, como resultado de este cálculo matemático y la ayuda de los diferentes nodos que están ahí, que no tienen idea acerca de a quién votó cada uno de estos votantes, todavía podemos descubrir matemáticamente y demostrando matemáticamente que en realidad fue el candidato 0 quien ganó la elección por un voto de 2 a 1. Esa es la descripción general de lo que hicimos en la semana Blockchain de París. También invitaría a cualquiera a que visite nuestro sitio web en blockchainpartisia.com para obtener más información. Ciertamente, por favor, comuníquense conmigo también o con vos, Tiago, para obtener más información y estaríamos encantados de ayudar en el desarrollo de soluciones para tu sistema, si tiene una necesidad particular de votación segura o para cualquier otro caso de uso en que la blockchain Partisia pueda ayudar. Bruce, solo una pregunta final y gracias por esta presentación. Espero que todos comiencen a entender las complejidades y lo mágico que es MPC. Pero para el usuario final, ¿cómo impacta esto en el usuario final? Esta presentación podría haber sido un poco abrumadora. ¿Significa esto que como alguien que va a emitir su voto necesito entender algo de esto? ¿Va a ser un sistema de votación diferente porque acabas de explicar la mecánica subyacente? Pero para el votante típico que solo quiere votar en cualquier elección dada, ¿cómo sería diferente esa experiencia de vista? Creo que desde la perspectiva de un votante realmente no se vería tan diferente del proceso de votación en sí. Sería lo mismo que elegí el candidato 0 o el candidato 1. Lo que agregaré, sin embargo, es que los datos que realmente votaste no se van. Y se quedan con vos. Esa es la diferencia principal. Así que lo que básicamente estás haciendo es que no estás compartiendo ni revelando por quién votaste, sino más bien estás manteniendo eso privado. Y eso es tuyo. Y así que sos el propietario de esos datos y solo estás prestando el uso de esos datos una vez para la opción de votación que ocurra. Es una diferencia fundamental desde una perspectiva de propiedad de datos.
Pero desde una perspectiva de proceso, desde alguien que hace el voto por sí mismo, nada debería cambiar. Todo es básicamente lo mismo desde esa perspectiva. Muy bien. Muchas gracias, Bruce. Creo que eso concluye nuestra sesión de hoy. Tendremos más sesiones en el futuro para explicar los casos de uso de la blockchain Particia y MPC. ¿Alguna palabra final, Bruce? Sí, súper emocionado nuevamente de tenerte a bordo, emocionado de trabajar juntos y también de ver un crecimiento adicional en nuestra comunidad. Así que ya sabes, estamos realmente ansiosos por trabajar con vos. Muchas gracias, Bruce, igualmente. Y sí, estate atento, más de estos videos están por venir. Y sí, pronto anunciaré cuándo tendré el AMA para que la comunidad pueda venir y conocerme personalmente y hacer todas las preguntas que puedan tener. En el mientras tanto, mantenete atento a nuestros anuncios. Muy bien, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos la próxima vez. Adiós, gracias.